Muy bien, niños. Sí, efectivamente, va a ser doble pregunta. Doble pregunta. Vamos a ver la pregunta número 112 y pregunta 113. ¿Quién estudió las dos preguntas? Levante la mano. Creo que tengo que preguntar, ¿quién no estudió las dos preguntas? Levante la mano. Ok, muy bien. Muy bien. Voy a apagar porque me vuelan mis hojas. Muy bien, niños. ¿Quién estudió la pregunta 112? Muy bien. Y la pregunta 112 dice, ¿cuál es el 10º mandamiento? ¿Y qué dice? Lo pasas, por favor, hijo. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna que sea de su prójimo. Muy bien, pásalo, hijo, por favor. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni alguna otra cosa que sea de tu prójimo. Muy bien, niños, muy bien. ¿Alguien más quiere decir la respuesta? ¿Sí, hermana? No codiciarás. No codiciarás. Ok, a ver, siguiente. Eliú. Ni tu gay, ni su animal de tu prójimo. Muy bien, ok. Eliú. No codiciarás. No codiciarás. Muy bien. A ver, niños, ¿ustedes saben cuál es el significado de la palabra codiciar? ¿Qué es codiciar? Eliú, pásale el micrófono a tu hermano, por favor. Querer algo excesivamente, poder, riquezas, etcétera. Muy bien. Evan. Querer algo que no es tuyo. Ok, muy bien. ¿Complementaste? ¿Quién más? ¿Qué es codiciar? Querer algo que ya tienes, pero que tiene tu prójimo y porque lo tiene te enojas y eso es la codicia. Ajá, usualmente es querer algo que no tienes tú, que tiene tu prójimo, ¿no? Pero que lo codicias, lo quieres. Samara. Que alguien, por ejemplo, una niña tiene un collar y otra niña no lo tiene y dice, quisiera tener ese collar. Ajá, muy bien, muy buen ejemplo, excelente ejemplo. A ver, pasa el teléfono, por favor, con Dana. Muñeca y yo la quiero. Cuando alguien tiene una muñeca y tú la quieres. Sí. Ok, muy bien. A ver, hija, ¿qué quieres decir? Pero es cuando te enojas con esa persona o la empiezas a tratar mal solo porque te enojas porque ella tiene algo, o otra persona que tiene algo que tú no tienes. Ok, muy bien. Me parece muy interesante cómo es que se apropian de la palabra, dicen, cuando te enojas, cuando tengo tristeza. ¿Vas a decir algo, hijo? Sí. Por ejemplo, es que yo quiero un juguete tuyo y después yo se lo pido y me lo presta. Ajá, muy bien. Es un ejemplo muy práctico que creo que han vivido, ¿no? O cuando quieren abrir un paquete de comida y quieren tener un juguete de ahí, ¿no? Es muy buen ejemplo eso. Niños, les decía, me parece muy interesante cómo es que se apropian de la palabra cuando sientes enojo, cuando sientes tristeza. O sea, ¿lo han vivido ustedes? ¿Han codiciado? ¿Sí? ¿Han codiciado? Bien, creo que todos hemos codiciado.
A todos nos ha pasado que deseamos lo que otra persona tiene, pero sentimos tristeza, enojo y un montón de sentimientos que podríamos decir malos. O sea, no son sentimientos buenos, ¿sí? La codicia no es sentirte contento porque el otro tiene un juguete que tú no tienes. Eso no es la codicia. Eso lo vamos a ver después. Pero la codicia es un sentimiento, pero también creo que es un pensamiento que es contrario a Dios, que es negativo, que es malo, que es condenable. A ver, niños, pregunta. ¿Quién creen ustedes en la Biblia? Un ejemplo que recuerden, alguien en la Biblia que haya codiciado, alguien que recuerden ahorita rápido. Cuando en Génesis decía que el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal era codiciable, Eva Codiciable para comer. ¿Eso? Sí, codició Eva porque lo veía como bueno para comer y para alcanzar el conocimiento. Eliú, otro ejemplo. Es que como la serpiente le dijo es que coman el árbol y después sí comieron. Ok, es el mismo ejemplo. Préstamelo, hijo, por favor. Bien, a ver, último. Cuando los fariseos querían el poder de Jesús. Ok, me recuerdo con lo que dices cuando entró a Jerusalén, que toda la gente iba detrás de Jesús, lo estaban recibiendo con sus palmas. Recuerden esa parte de la historia, que la gente lo recibió con alegría, ¿no? Pero los judíos, ¿qué decían? Ved cómo el mundo se va tras él, pero lo decían con enojo, con envidia. Hay varios ejemplos más, muchísimos en la Biblia, que hablan acerca de la codicia. Saúl, ¿recuerdan el rey Saúl que estuvimos viendo en los estudios? Saúl desobedeció a Dios porque él no cumplió el mandato de castigar a Amalek. Y él codició, ¿qué cosa? De los amalecitas. Sus riquezas y ovejas y ganado. Las ovejas, el ganado, muy bien. Tengo otro. Donde él codició. Cuando supo que David iba a ser el nuevo rey, sintió celos y los pensamientos malos. Ajá, ok. Y por eso, y cuando cantaban ¿cómo se llamaba? Lo que cantaban. Ah, ya. Ok, cuando mandó Saúl matar como una dote para que David se casase, ¿no? Con los filisteos, que mandó matar a cierta cantidad de filisteos, no recuerdo cuántos, si 300 o algo. La gente recibió a David muy contenta, y le hicieron... Saúl, ¿qué? Mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Si se fijan, también estamos hablando de otra cosa, que es la codicia, que la acompaña, que siempre es la hermana inseparable de la codicia, y es la envidia. Lo que sintió Saúl ahí es envidia de David. Ahora también yo podría darles otro ejemplo. Saúl codició la comida de Jacob. Jacob, ok, ese ejemplo no lo recuerdo muy bien. Pero si se fijan, todos los personajes de la Biblia desfilan acompañados de este tipo de pecado, de la codicia. Judas traicionó al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. ¿Y por qué accedió a eso? Porque él codiciaba el dinero. Y si recuerdan la historia en torno a quién era Judas, Judas sustraía, o sea, hurtaba dinero de la bolsa de las ofrendas que tenían los apóstoles. Recuerdan, él era un ladrón y su codicia lo llevó a entregar al Señor Jesucristo a sus enemigos por 30 piezas de plata. ¿Ok? Ahora, niños, vimos ya
que la codicia es querer para uno mismo lo que le pertenece a otro. Y eso puede hacernos sentir enojados, tristes y un montón de sentimientos malos, pero también de pensamientos malos, porque no solamente sentirte mal, sino también imaginarte cosas, ¿ok? Ahora, niños, ¿quién se acuerda cuál es el gran mandamiento? Pasemos a esta parte, chicos. A ver, chicos, un poquito de orden. ¿Recuerdan cuál es el gran mandamiento? Espera. Ya. ¿Cómo qué cosas se imaginan las personas cuando... Ajá. A ver, vamos a andar esa parte porque es interesante. Cuando otro niño tiene un juguete, una muñeca, como lo que dijo Dana, tiene una muñeca que a ti te gusta mucho, ¿qué cosas han pensado o han sentido? Lo primero es decir, ¿por qué ella tiene esa muñeca y yo no? O quieres tenerla, ¿no? Pero creo que es tan amplio lo que podemos sentir y pensar que hablarlo de cierta medida sería mucho tiempo, pero no son sentimientos buenos, ¿no? No son sentimientos de alegría, no son sentimientos que sean positivos. Pero toda la gente creo que hemos experimentado ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora lo que quería pasar era esto. ¿Recuerdan el gran mandamiento? ¿Qué es lo que dice el gran mandamiento? Ama a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Igualmente a tu prójimo, bueno, menor que Jesús. Ok, Adiós. bien. Ahora, niños, si se fijan muy bien, este mandamiento es muy específico, o sea, habla de una lista de cosas de no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ¿ok? Es un mandamiento extenso. Si se fijan, está hablando en cuanto a las relaciones con las personas, ¿no? De manera más específica, de tu prójimo. Ahora, si el gran mandamiento en cuanto a nuestros prójimos habla de que le amemos, si le amáramos, no le robaríamos, ¿no? Tampoco lo mataríamos si lo amáramos, ¿no? Tampoco daríamos falso testimonio de esa persona que amamos, ¿no? Ni codiciaríamos nada de esa persona. ¿Se fijan qué es lo contrario a amar, codiciar? Ahora, hay algo que quiero que piensen, niños. Este es el 10º mandamiento. Hablamos ya de 10 precedentes. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, etc. Pero aquí está hablando, niños, acerca del corazón de todos los pecados que hemos hablado, la codicia. La vez pasada que me tocó hablar, hablamos acerca de motivaciones, acerca de cosas que nos hacen hacer algo, nos motiva. El enojo nos motiva a expresar una cara enojada, levantar nuestro tono de voz, reclamar. Cuando tienen hambre es otro tipo de motivación. ¿Qué hacen? ¿Juegan cuando tienen hambre? ¿Qué hacen? Comen. Cuando tienen frío, ¿qué hacen? No se van a nadar a la alberca, ¿no? Cuando tienen frío, se tapan. De la misma manera, el enojo es una motivación que nos hace actuar en contra de alguien. La envidia, la codicia nos hace actuar en contra de alguien, nos motiva, nos mueve, nos impulsa. Y si se fijan, esto es algo que mueve el robar. La codicia incluso nos hace desear que otra persona no esté disfrutando de las cosas y le robemos lo que tiene. O incluso la codicia nos hace decir, híjole, ¿por qué él está tan feliz? Y ha habido gente que ha matado a esas personas que tienen envidia, que tienen enojo. La codicia se convierte entonces como en esa raíz que da frutos, muchos frutos malos, el robo, la mentira. ¿Se fijan? Entonces vemos que el gran mandamiento tiene una contraparte. Y en eso está la codicia y la envidia.
Además, el Señor Jesús nos manda que nos amemos unos a otros, ¿no? Y eso es lo contrario al amor. Muy bien, niños. Recapitulando. Entonces, cuando codiciamos y tenemos envidia hacia alguien, ¿estamos amándole o le estamos odiando? Le estamos odiando. Odiando. Muy bien. Y cuando estamos odiando a otra persona que es imagen de Dios, ¿a quién estamos odiando? Adiós. A Dios. Porque nuestro corazón dice, no es justo que Él tenga y yo no. Y estamos diciendo entonces que no es justo Dios porque a mí no me ha dado lo que a Él sí le ha dado. ¿A quién les recuerda esto? ¿Quién estuvo tan enojado en el libro de Génesis que mató a su hermano? Caín. Recuerdan que Caín entregó su ofrenda. ¿De qué era su ofrenda, Caín? De frutos. ¿Y la ofrenda de Abel de qué fue? De carne y sangre. ¿De qué? De un cordero. De un cordero. ¿Y qué hizo Caín, hijo? A ver, pásenle el micrófono a Evan, por favor. Lo mató ¿Por qué? por envidia. ¿Se fijan? Es esas cosas que nos llevan a hacer actos, las motivaciones. Y aquí estamos odiando cuando expresamos codicia y envidia hacia alguien. Ahora, ¿qué es lo opuesto a todo esto? Y eso es lo que vamos a ver en la pregunta 113. Y la pregunta 113, que no se la saben, es ¿qué nos enseña el 10º mandamiento? La respuesta es, a ver, adelante. Que debemos estar contentos con lo que tenemos. Samara. Muy bien. Que debemos Sí te oyes, hija. Sí está encendido, hija. que debemos estar contentos con lo que nos ha dado Dios y alabarle en todo. Ujú. Que hay que estar agradecidos por lo que nos provee Dios Ujú. y agradecerle por su misericordia. Ujú. Y eso también implica dar gracias a Dios por lo que el otro tiene, ¿no? Sí. Se fijan que es algo que se presenta usualmente, no es tan raro que uno tenga ese tipo de reacciones como de envidia, de enojo, porque otra persona tiene algo que nosotros no tenemos. Y para eso necesitamos ser tratados por el Señor. Pero bueno, ahorita vamos a concluir con esa parte. Hay 2 citas, bueno, de hecho son 3 citas que refuerzan esta enseñanza. ¿Alguien se la aprendió? Job 1:21, Filipenses 4:11 al 13, 1 de Timoteo 6:6 al 8. Ok, niños. Bueno, voy a leer una. Job 1:21. ¿Recuerdan la historia de Job? Dime, hija. Job tenía muchas cosas, Job tenía muchas cosas. Era un hombre muy rico de la tierra de Uz. ¿Ok? pero después Dios le dio permiso al diablo que pudiera quitarle todo a Job. Ujú. Y después el diablo le pidió permiso a Dios para poder enfermar a Job. Ujú. Ok. Y Job lo perdió todo. Y pero al después, final- ujú, Dios le volvió a dar todo otra vez. ajá, Dios lo restauró. Dios mostró su misericordia, que él pudo tener de nuevo sus posesiones. El diablo le quitó su Job tenía muchas cosas. El diablo, Dios le dio permiso al diablo que le quitara todas las cosas de Job, pero al final dio todas sus
cosa a Dios. Ok, ahora, es una historia de lo cual me gustaría centrarme en algo. Y algo dijo Job después de perder todo. Él dijo, ¿te lo sabes? No. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, estamos viendo la parte del contentamiento. Dime. hija. Cuando Job maldijo el día en que nació. ¿Cómo? Ese está en donde Job maldijo el día en el que nació. Ok, sí, hablan esa parte, en ese drama en que Job está sufriendo y está descontento con la situación. De alguna manera él estaba requiriendo la justicia de Dios. Pero aquí lo que vemos, hija, es que él estaba conforme con lo que Dios le había quitado porque él mismo se lo había dado. Ahora, hay otras de las citas que me gustaría hablar. Y en 1 de Timoteo dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco llevaremos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Niños, yo cuando vi las preguntas y vi que hablaba en torno a lo que dice el 10º mandamiento, en torno a condenar la codicia y lo que nos enseña, decía, bueno, ¿qué tiene que pasar para que un corazón que codicia, que odia a su prójimo, llegue a no codiciar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? Dios tiene que perdonar a esa persona. Ok. Esa persona tiene que arrepentirse de ese pecado, reconocer que ese odio interno hacia los demás, por codiciar, por desear lo que no tiene, es pecado. Ahora, esa persona ¿se va a perder? Si confía en el Señor Jesús, no. Muy bien, si confía en el Señor Jesús, no se perderá. ¿Qué pasará con esa persona? Vivirá eternamente junto a Jesús. Ok. ¿Qué hizo Jesús? ¿Él codició? No, ¿Él robó? no, ¿Él mató? no, ¿Él engañó? no, ¿Él se enfadó sin razón? no. ¿Qué hizo Jesús? Amó. Amar a todos y predicar. ¿Se fijan lo que hizo Jesús y lo que hace el hombre? Codicia, mata, engaña, miente. Y Jesús no hace nada de esto. Ahora, niños. Dime, hija. Cuando mi papá me explicó que hay cosas que necesitamos y que debemos estar contentas con ellas, porque necesitamos, pero no podemos querer lo que otras personas tienen y quererlo más en exceso. Si tú ya tienes, Porque eso se llama codicia y envidia, ¿no? Tenemos que reconocer ese tipo de cosas y lo que nos enfrentamos aquí es que hay un 10º mandamiento que dice, no codiciarás nada que sea de tu prójimo, la casa, la mujer, su siervo, y lo que podríamos ver en estos días de que no vas a codiciar su auto, no vas a codiciar que quizá vaya a una buena escuela, no vas a codiciar que tenga unos tenis muy bonitos. Más bien el Señor viene y a través de su mandamiento nos hace ver que lo que sentimos es algo que Él condena y algo que se llama pecado y algo que lejos de cumplir el mandamiento de amar, lo rompe, erramos, nos equivocamos al dar en el blanco de cumplir con ese mandamiento y estamos odiando, estamos matando de alguna manera
a nuestro prójimo. Niños, creo que ustedes adelantaron muy bien con la conclusión al hablar de Cristo, que Él nunca engañó, nunca robó, nunca odió, nunca tuvo deseos de lujuria, nunca se enfadó sin razón, nunca pecó el Señor, sino que Él amó y amó hasta el fin. Niños, ¿ustedes han visto qué hay en su corazón? ¿Han codiciado? ¿Han tenido envidia? Pues Cristo no lo hizo, y Cristo se entregó por amor, por ustedes, por mí, por todas las personas que estamos aquí, pecadores redimidos, envidiosos confesos, confiando en Cristo. Pero sabemos que Cristo es fiel y que si vamos a Él, no nos va a rechazar, porque Él nos ha amado, Él ha muerto por nosotros. Bueno, piensen en esto, vayan a Cristo que les salve.